Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. A pesar de que ya no estamos en clases virtuales, pues decidí preparar este video debido a que varios de ustedes me han enviado correos indicándome o preguntando más que todo cómo se trabajan las notas de crédito y notas de débito, las cuales pues están establecidas en el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se refiere a los documentos obligatorios. Y en la literal C indica notas de débito, y estas se utilizan para aumentar, lo vamos a leer literalmente, notas de débito para aumentos de precio o recargos sobre operaciones ya facturadas. Y la literal D indica notas de crédito para devoluciones, anulaciones o descuentos sobre operaciones ya facturadas. ¿Qué significa eso? Que estos documentos son obligatorios y se deben de trabajar cuando ya se han efectuado facturas y de alguna manera se tienen que documentar algunas operaciones que aumenten los montos o disminuyan los montos. ¿Y cómo vamos a poder determinar cuándo vamos a utilizar las notas de débito o las notas de crédito? Si ya se facturó y se va a hacer una corrección o modificación a esa factura aumentando el valor, se van a utilizar las notas de débito. Y si van a disminuir el valor, entonces se utilizan las notas de crédito. Para que se comprenda de mejor manera, vamos a poner un ejemplo y vamos entonces a establecer cómo se deben de utilizar esos documentos obligatorios que, repito, están establecidos en el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a establecer que se realizó una factura por una venta de 22,000 quetzales. Vamos a poner que fue el 1 de junio de este año. Pero el 15 de julio del 2020 los clientes devolvieron 8,000 quetzales porque la mercadería estaba deteriorada. Y para que no devolvieran la totalidad, por los 14,000 quetzales facturados adicionales, se ofreció un 5% de descuento. Muy bien. Entonces aquí lo primero que tenemos que determinar es: ¿aumenta o disminuye la facturación? Si hay una devolución, entonces de la mercadería que ya se facturó, entonces disminuyen los montos y por lo tanto también disminuyen los impuestos. Hay que hacer una corrección en ese sentido. Y para eso entonces tenemos que utilizar las notas de crédito. ¿Y qué dicen las notas de crédito en su base legal? Podemos entonces leer lo que dice el artículo 17. El artículo 17 dice de las modificaciones al crédito fiscal. Del crédito calculado conforme al artículo 15 deberán deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas por concepto de bonificaciones, descuentos y devoluciones que los vendedores o prestadores de servicio hayan a su vez rebajado al efectuar las deducciones. Por otra parte, deberá sumarse al crédito fiscal el impuesto que conste las notas de débito recibidas y registradas durante el mes por aumentos de impuestos ya facturados. Esto significa que las notas de crédito, el original, el emisor, en este caso el vendedor, le va a entregar una nota de crédito por la devolución
y le va a entregar una nota de débito por el descuento. Y lo que va a hacer, este es el vendedor y este va a ser el comprador. Entonces, la nota de crédito la va a emitir el vendedor por la devolución y otra por el descuento y se la va a entregar al comprador. El comprador, con la nota de crédito que está recibiendo, va a modificar el crédito fiscal. Y el vendedor, con la nota de crédito que le queda, el original sería para el comprador y la copia para el vendedor, lo que va a modificar es el débito fiscal. Entonces, las modificaciones al crédito fiscal están establecidas en el artículo 17 de la ley del IVA. Y las modificaciones al débito fiscal están establecidos en el artículo 29 en el artículo 20 del reglamento de la ley del IVA. Entonces, para recapitular, el artículo 17 de la ley del IVA va a modificar el crédito fiscal y el artículo 20 del reglamento es la base legal para modificar el débito fiscal. Entonces, hagámoslo con desarrollando este caso. Muy bien. Primero, la partida contable que va a registrar el vendedor, vamos a suponer que las ventas fueron al crédito. Por lo tanto, entonces su partida diría clientes, 22,000 quetzales, ventas, recuérdense que estamos hablando de facturación, entonces ya tiene el IVA incluido, serían 19,642,86 y de débito fiscal 2,357,14. Ahí estamos hablando entonces de los 22,000 quetzales, ya cuadrando nuestra partida. ¿Y cómo haría la partida entonces el comprador? Pues a la inversa. Sería una compra de 22,000 quetzales. Sería de 19,642,86. Crédito fiscal 2,357,14 a proveedores. 22,000 quetzales. Muy bien. Ahí ya tenemos entonces la partida tanto de la venta como de la compra. Pero el siguiente mes, el 15 de julio, devolvieron 8,000 quetzales. Entonces, ¿cómo va a realizarse la partida contable de acuerdo a las notas de crédito? Pues la partida contable de la devolución la vamos a hacer de la siguiente manera. Como vendimos lo que nos están devolviendo, se constituyen entonces devoluciones sobre ventas. ¿Sí? Y están devolviendo 8,000 quetzales, pero esos 8,000 quetzales tienen el IVA incluido.
Entonces lo que están devolviendo son 7.142.86 y la modificación del débito fiscal es que si estaba en el haber al momento de facturar con la nota de crédito, entonces lo vamos a hacer a la inversa. ¿Cuánto sería? 857.14. Y rebajamos la cuenta de clientes porque ya no nos deben los 22 porque nos están devolviendo 8. Serían 8,000. Esta partida, su documento de respaldo sería la nota de crédito, la copia de la nota de crédito. ¿Y cómo haría entonces el comprador su partida? Pues a la inversa. Proveedores, rebajamos los 8,000 quetzales. Devolución sobre compras serían 7.142.86 a crédito fiscal. $857.14. Entonces, ahí ya estaríamos registrando con el original de la nota de crédito la devolución. ¿Y cómo lo vamos a operar en los libros de compras y ventas? En el libro de ventas del mes de junio operamos la factura de las ventas por los 22,000 quetzales facturados, ventas 19.642.86 y el débito fiscal 2.357.14. Eso lo operamos de forma normal. Pero al siguiente mes, como lo que estamos haciendo es regulando esta venta del mes anterior por una devolución, entonces esta nota de crédito la debemos de registrar en el libro de ventas, pero no sumándolo, sino restando el débito fiscal. De acuerdo al artículo 20 del reglamento de la ley del IVA, se modifica el débito fiscal. Entonces, si acá lo sumamos, lo tenemos en el haber, acá lo tenemos que anotar en el lado contrario, o sea, en el debe, y por lo tanto en nuestro libro de ventas este valor lo vamos a rebajar. Lo mismo va a suceder con el comprador, solo que estas operaciones el comprador las va a registrar en su libro de compras. En su libro de compras va a anotar en el mes de junio normalmente su compra y aprovechar el crédito fiscal. Pero en el mes de julio, con la nota de crédito, como es una devolución, entonces prácticamente va a registrar la nota de crédito en su libro de compras, pero rebajando el crédito fiscal. De esa manera es como va a operarse las notas de crédito, tanto por el emisor, o sea, el contribuyente, y también por el comprador, el que recibe, y de acuerdo a las circunstancias, esta operación del comprador obligaría al contribuyente a hacer una modificación a el impuesto al valor agregado y también a la venta. Por esa razón es de que se trabaja de esta manera. Muy bien. Voy a borrar acá y voy a operar entonces lo que es el 5% de descuento. Como va a modificar el débito fiscal original, ¿verdad?, entonces va a tener que emitirse también una nota de crédito. ¿Y cómo entonces la trabajaría tanto el vendedor como el comprador?
Muy bien. El vendedor tiene que emitir otra nota de crédito. Y lo que va a hacer ahí es entonces registrar el descuento sobre ventas. Va a modificar el débito fiscal. Y también aquí nos falta una cuenta, la de banco. Muy bien. Clientes serían 14,000 quetzales, pero de esos 14,000 quetzales se ofreció un 5% de descuento. Entonces 14,000 por el 5% serían 700. Pero esos 700 tienen el IVA incluido. Entonces, dividido 1.12 nos da el descuento de 625. Y el IVA de esa nota de crédito son 75 quetzales. Entonces, de los 14,000 quetzales, ¿cuántos nos van a pagar los clientes? 14,000 menos 625 menos 75. Quiere decir entonces que recibiríamos 13,300 de esa operación. Y ahí estaríamos cuadrando la partida. ¿Y cómo va a trabajar entonces sus registros contables el comprador? Pues repito, es a la inversa. En primer lugar, vamos a desvanecer el pasivo con los 14,000 quetzales. Si acá es un descuento sobre ventas, acá va a ser un descuento sobre compras. De 625. Si acá modificamos débito fiscal, acá lo que vamos a modificar es crédito fiscal. Y lo que los proveedores van a pagar serían 13,300. Y prácticamente ahí estaríamos ya registrando la operación de la otra nota de crédito. Ojo, nota de crédito. Muy bien. Entonces, en el libro de ventas vamos a operar la nota de crédito rebajando el débito fiscal. En el libro de compras vamos a anotar la nota de crédito rebajando el crédito fiscal. Sin embargo, es importante que ustedes también tengan claro lo que establece el artículo 17 de la ley del IVA. Y este artículo nos indica lo siguiente. Las notas de débito o crédito según corresponda deberán emitirse y entregarse la original al adquiriente de bienes o servicios. En este caso sería el comprador. Y la copia respectiva con firma y sello de recepción quedará en poder del emisor. ¿Quién es el emisor? El vendedor. Requisito: le tienen que firmar y sellar la nota de crédito. Ese es uno de los requisitos que deben ustedes de tomar en cuenta. Asimismo, las notas de débito o crédito según correspondan deberán registrarse en la contabilidad del vendedor de bienes o prestador de servicios dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que fue emitida la factura, que será modificada o cancelada por medio de los referidos documentos. Este es otro punto que ustedes deben de tener claro. 2 meses tienen para poder registrar las notas de crédito o débito. Pero ojo, aquí se empiezan a contar los días a partir de la fecha de emisión de la factura. Quiere decir entonces que el 1 de junio se emitió la factura. Y por eso acá dice: dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que fue emitida la factura. Quiere decir entonces que para poder aprovechar el crédito o el débito fiscal, dependiendo si es nota de crédito o débito, se van a computar 2 meses, pero a partir de esta fecha.
Quiere decir que la nota de crédito tiene reconocimiento de crédito o débito fiscal si se emite desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto de este año referido. Si se emite, por ejemplo, el 5 de agosto, entonces ya no se puede operar el débito y crédito, sino que prácticamente ese impuesto se constituye un gasto. Y ya no se pueden emitir notas de crédito o débito, sino lo que se haría ahí es una nota de abono. Y esa nota de abono ya no está afecta ni a crédito ni a débito fiscal. Ojo con eso. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que para poder modificar el débito o el crédito fiscal, se deben de tomar en consideración o computar 2 meses después de emitida la factura. Si después de los 2 meses de emitida la factura, ya no se tendría que hacer una nota de crédito o débito, sino lo que se tendría que hacer es una nota de abono, pero ya no afecta el IVA. El IVA como crédito o como débito fiscal. El IVA que se va ahí a registrar prácticamente se consideraría un gasto. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta de cómo funcionan las notas de crédito. Y en el caso de las notas de débito, de acuerdo al artículo 29 de la ley, indica que es para aumento de precios, sobrecargos sobre operaciones ya facturadas. Vamos a suponer que se vendieron 10 productos X a 1,800 cada uno y se facturaron. Entonces, ¿cómo se van a registrar las notas? Aquí estamos hablando ya de las notas de débito, que indica que esas se van a elaborar para aumentar los precios o recargos de operaciones ya facturadas. Entonces, la partida vamos a siempre al crédito 1,800 por 10 serían 18,000 quetzales. Esta sería una venta, pero como estamos hablando de 18,000 facturados, la venta sería de 16,071.43. Y el débito fiscal de 1,928.57. Aquí estamos hablando entonces de los 18,000 quetzales. ¿Y cómo haría entonces la partida el comprador? Recuerden que aquí estamos hablando del vendedor y aquí el comprador, y utilizaría la misma nota de débito, solo que el original va para el comprador y la copia para el vendedor. Muy bien, entonces sería una compra $16,071.43, sería crédito fiscal 1,928.57 a proveedores, los 18,000. Bueno, ojo con lo que les voy a explicar y cómo se debe de trabajar las notas de débito. Vamos a suponer que cuando la administración revisó las facturas,
se dieron cuenta que el producto no valía 1.800, sino valía 1.850. Pero ya se facturaron en 1.800. Entonces, acá lo que hace el contribuyente es notificarle a su cliente que el precio no era de 1.800, sino de 1.850 y que le va a emitir una nota de débito por la diferencia no facturada. Entonces, ¿cuánto sería prácticamente? Serían 50 quetzales por 10 productos. Son 500 quetzales. La nota de débito en este caso sería por 500 quetzales. ¿Y cómo es que va a operar el vendedor esa partida? $500 quetzales se los va a cargar al cliente. Se va a registrar la venta 446.43 y el débito fiscal. ¿Y cómo va a operar esa nota de débito el comprador? Compras 446.43, crédito fiscal 53.57 a proveedores. 500 quetzales. La nota de débito, entonces, el vendedor la va a registrar en su libro de ventas y el comprador la va a registrar en su libro de compras. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las partidas, pues utilizamos las mismas cuentas, son similares. Lo único que acá estamos registrando una factura y aquí estamos registrando una nota de débito. ¿Por qué se utilizan las notas de débito? Para corregir las facturas que tienen algún error o que no se cobró algo y por lo tanto aumentan de valor. Por esa razón es de que se hacen las notas de débito. Y en el caso de las notas de débito en el comprador, prácticamente acá estamos registrando una factura y aquí estamos registrando la nota de débito. Eso es lo que tenemos que hacer con las notas de débito cuando tengamos, de acuerdo a la ley, aumentos de precio o recargos sobre operaciones ya facturadas. Por ejemplo, también pueden utilizarse notas de débito en el caso de que le vendimos, pero se nos olvidó facturarle el flete. Entonces, para no estar haciendo otra factura, lo que hacemos es una nota de débito. Por ejemplo, el cliente se atrasó y le vamos a cobrar un recargo por mora. Entonces, para no estar haciendo otra factura, lo que hacemos es emitir una nota de débito para regular la factura original. Eso es, en términos generales, pues es para ajustar las operaciones ya facturadas. Repito, si ustedes se dan cuenta, el manejo contable es igual. Lo único que sí deben ustedes diferenciar y también diferenciarlo en su libro de ventas, porque son dos documentos distintos, es que acá van a anotar en el libro de ventas la factura y acá la nota de débito. Déjenme decirles que estos documentos están legalmente establecidos, deben de ser autorizados igual que las facturas por la administración tributaria, pero déjenme decirles que en la práctica no es que no se utilicen las notas de débito.
las notas de débito se utilizan muy poco. ¿Por qué razón? Porque muchos contribuyentes prefieren mejor, para corregir esos errores, emitir otra factura, porque la operación va a ser muy similar. En vez de estar haciendo notas de débito, lo que hacen es emitir otra factura. Eso se puede hacer. Se puede hacer porque está documentando otra transacción. Sin embargo, en esta oportunidad yo lo que, pues el propósito era darles a conocer cómo se manejan las notas de crédito y notas de débito, porque están establecidas en la ley. Son documentos obligatorios a los cuales pues tenemos que hacer uso. Es importante también que ustedes cuando trabajen para las empresas deben de tener autorizados todos esos documentos. Se utilicen o no se utilicen en una cantidad considerable, pues este es otro asunto. Lo que ustedes deben de tener autorizados son esos documentos, como las facturas especiales, las notas de crédito y las notas de débito. Son documentos obligatorios que los tienen que tener. ¿Qué sucede en la práctica? Que va a haber un aumento de precios, como en este caso. Híjole, no tengo autorizadas facturas de débito, hagamos otra factura. Ahí están supliendo la carencia de notas de débito, pero en las notas de crédito sí no es lo mismo, porque esas, recuérdense ustedes que es para rebajar los precios, por ejemplo una devolución, un descuento. Ahí sí el comprador en este caso tendría que exigir que el vendedor le entregue las notas de crédito. Aprovechando, aunque este es un tema distinto, pero lo quiero de una vez dejar en esta clase, en este video, es porque me han preguntado insistentemente sobre las facturas cambiarias. Y las facturas cambiarias son facturas, su formato, su manejo contable es similar a una factura de transacciones de contado. La diferencia entre una factura y una factura cambiaria es que la factura cambiaria, de acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 591 en adelante, dice factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito que en la compraventa de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador, que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compraventa. ¿Qué significa eso? El modelo de la factura es muy similar. Sin embargo, se utiliza cuando la empresa otorga un crédito por servicios o mercaderías, pero el cliente no tiene mucha confianza, podemos decirle así en términos así coloquiales. El cliente no es muy confiable de que nos vaya a pagar. Entonces tenemos que asegurarnos que si no nos paga normalmente, nos tendría que pagar judicialmente. Y por esa razón es de que están establecidas las facturas cambiarias. Voy a ver si alcanzan ustedes a ver acá. Acá hay un modelo de una factura cambiaria. Si ustedes se dan cuenta, tienen los mismos requisitos que indica la ley del impuesto al valor agregado para una factura. La diferencia es la parte de abajo, en donde ya obliga al cliente a reconocer la deuda, y que si no paga, esta factura se convierte en un título de crédito y entonces puede ser reclamado el pago por la vía judicial. Es igual como cuando se emite un cheque y no tiene fondos, entonces eso se convierte en un título de crédito y se puede demandar por estafa. También se pueden utilizar pagarés, pagarés también se pueden utilizar
letras de cambio, que son documentos de crédito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar que el cliente le va a pagar a la empresa. Entonces, respondiendo a las dudas que tienen los compañeros y compañeras sobre las facturas cambiarias, la factura cambiaria llena los requisitos que establece la ley del IVA. La diferencia es la parte de abajo, en donde está establecido que se compromete el cliente a pagar y si no, a aceptar una demanda por la vía judicial. Y tendría que pagar ya obligatoriamente porque lo estarían demandando ante los tribunales de justicia. Esa es la diferencia que hay entre un formato de factura normal, podemos decirle, y una factura cambiaria. Contablemente estas facturas se van a registrar si es una venta en el libro de ventas y si es una compra en el libro de compras, es igual. En las partidas en el diario, ahí sí hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en este caso se emitió una factura a un cliente, pero el cliente es de confianza, ha sido cliente durante mucho tiempo y siempre ha cumplido con pagarle a la empresa. Por lo tanto, la empresa no necesita emitirle un documento de crédito para poder recuperar el monto de lo vendido. Pero si le dan crédito a una persona que es su primer crédito o le han dado 2 o 3 veces crédito y siempre se atrasa, no paga puntualmente, entonces ahí ya empiezan a causar cierta desconfianza y dicen, no, mejor aquí por salud, ¿verdad? Como decimos, mejor extendámosle una factura cambiaria que nos firme, porque esa se tiene que firmar. Y si no nos paga, entonces lo demandamos. Entonces, a la hora de registrar las facturas cambiarias, si no las podríamos registrar como clientes, sino que ya se convierte en un documento por cobrar. Y en el caso de la compra ya no sería un proveedor, sino ya sería un documento por pagar. Esa sería la diferencia contablemente. Ahora, repito, en el libro de compras, en el libro de ventas se registra como que fuera una factura normal, porque de hecho así es una factura de crédito. Estas se extienden generalmente cuando se da crédito. Por esa razón es de que existe esta figura jurídica o ese documento que está establecido en el artículo 591 en adelante. Ahí pueden leer ustedes el Código de Comercio, decreto 270. Ahí está todo lo regulado, cómo funciona, cuándo se debe de emitir, para que ustedes tengan esa claridad legal. Y acá pues entonces les estoy dando a conocer cómo funcionaría contablemente. Y en el caso del IVA, pues la factura cambiaria se le carga el 12% del IVA como en una factura normal. O sea, ahí no hay diferencia en el formato de la documentación. Muy bien, estimados estudiantes, espero que este video también les sirva para el trabajo que ustedes están realizando. Les recuerdo que este se debe de entregar el día sábado, me lo tienen que enviar. Aprovechando la oportunidad, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Me tienen que enviar el trabajo en un documento PDF, porque la decanatura ya me pidió que si no hay evaluación escrita, entonces tengo que demostrar que ustedes pues hicieron un proyecto. Por lo tanto, me deben de entregar el archivo PDF con todo el trabajo ahí incorporado. Estoy por definir con la decanatura si se necesita un trabajo impreso. Si se necesitara un trabajo impreso, entonces yo les haré llegar a través de un correo la notificación que aparte del archivo electrónico me tienen que enviar
un documento impreso y empastado. Pero eso lo definimos en esta semana. De primera mano y obligatoriamente me tienen que enviar el archivo PDF con toda la información que se les requirió. Lógicamente también tiene que llevar las formalidades del caso, ¿verdad? Su carátula, una introducción, alguna conclusión o conclusiones, alguna recomendación que ustedes puedan aportar, ¿verdad? También es válido. Este trabajo es muy similar a lo que ustedes van a hacer cuando realicen su trabajo de graduación o lo que antes se llamaba tesis. Reitero por favor de que le pongan bastante intensidad y ganas, como decimos, ¿verdad?, a la entrega de su trabajo. Entre mejor estructurado esté, pues así va a ser la calificación a la que ustedes se harán acreedores. Entiendo que ustedes han tenido ciertos inconvenientes, muchas dudas. Lamentablemente muchas de las dudas que ustedes traen no son de este curso propiamente, sino son acumulativas de todos los cursos que han llevado anteriormente. No estoy echando culpas, no estoy hablando de eso, pero lo que sí les recomiendo es de que lean bastante, investiguen. Es que si ustedes quieren resolver los problemas sin leer, por ejemplo, las leyes, sin hacer una investigación, entonces ahí sí no avanza. Desde mi punto de vista, esta práctica que ustedes están realizando posiblemente tuvo muchos obstáculos que ustedes han tenido que librar, muchas lagunas y deficiencias de conocimiento que han tenido ustedes que subsanar a través de la investigación, de preguntar, pero recuérdense que esto que ustedes están haciendo es lo que van a hacer en la práctica. O sea, lo que hacen ahorita y el aprendizaje que están obteniendo de este trabajo les va a facilitar, de acuerdo a mi punto de vista, el trabajo ya en la práctica. Pero si ustedes le huyen a esto, entonces prácticamente nunca van a desarrollar y a ejercer la profesión, como lamentablemente he tenido yo varios casos de contadores públicos y auditores a los que he asesorado para su trabajo de graduación. Se han graduado, tienen su título ahí colgado, pero no ejercen la profesión. ¿Y cuándo la van a ejercer? Algunos indican que voy a ejercerla cuando me capacite más, pero la capacitación de la profesión empieza desde ahorita, desde la universidad. Ya en la calle, ya en la práctica, es más complicado, porque ustedes ya teniendo el título de licenciado o licenciada en Contaduría Pública y Auditoría, ya no tienen la excusa, ya no pueden ustedes decir, es que eso no me lo enseñaron en la universidad. Si tienen el título es porque se supone que lo tuvieron que aprender. Entonces es más fuerte el trabajo investigativo en la práctica cuando se cuenta con una deficiencia, podemos decirle así, de conocimientos en todas las áreas de nuestra profesión. Posiblemente sea, aquí no estamos tratando de echar culpas, posiblemente sea culpa nuestra como docentes porque no hemos transmitido bien los conocimientos. Posiblemente sea parte de ustedes que también no han investigado, no han leído, no han profundizado, pero en términos generales, como aquí lo que se trata no es de estarnos echando las culpas, yo solo les recomiendo que este trabajo lo hagan a conciencia. Y la falta de conocimiento y práctica que ustedes puedan haber detectado en ustedes mismos de este trabajo es el que les debe incentivar y motivar a leer más, a investigar más y a tomar la profesión
como un gran compromiso que tenemos de trabajarle a las empresas y hacer que éstas vayan creciendo adecuadamente. Estimados estudiantes, deseo que todos estén bien, que Dios nuestro Señor siempre los bendiga, a ustedes y a sus familias, y espero el trabajo el día sábado en el horario de clases, que es en el segundo curso. Me lo tendrían que enviar a más tardar de 12 menos cuarto a 1 y cuarto, que es el tiempo en que estaríamos habitualmente recibiendo clases. Cuídense mucho y me da un gusto saludarlos por este medio. Bendiciones.